Hola, Canvas, ¿cómo están? Otra vez yo. Bueno, para quienes no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Jacqueline, pero pueden decirme Jackie o Jackie, está bien, no tengo problema. Y soy líder del equipo de host. Eso. Y bueno, vamos a continuar en nuestra serie de moretones. Hay algo muy difícil que voy a compartirles hoy, pero es una etapa de las lesiones. Y quiero que para eso me acompañen a Isaías 53:4. Se los voy a leer porque no hay proyección, tenemos unos problemitas. Entonces, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo por sus propios pecados. Bueno, ¿me pueden acompañar cerrando sus ojos, por favor? Señor, hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que lo que vamos a hablar hoy sea solo para glorificar tu nombre, Jesús. Que el dolor del que hoy se va a predicar, Señor, sea para exaltarte, Señor. Que en medio de nuestras adversidades seas recordándonos que estás aquí. Te doy gracias por la vida de cada chico que hoy llegó a este lugar, y te pido que pongas un corazón sincero, unos oídos para que puedan escuchar tu voz, Señor, y que seas tú a través de mí, Jesús. Te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ya se pueden sentar. Gracias. Bueno, ahora sí me ven mis notas porque la verdad no se me puede escapar nada porque es un tema chido. Potente. Esperen. Ya. Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de cuando tienes una lesión, una herida, cuando te haces una herida. Piensen en una herida de que te cortaste, y pues ¿qué tiene cuando te cortas? ¿Qué es lo primero que sientes? ¡Duele! Dolor, efectivamente. Hoy vamos a platicar sobre el dolor, y quiero hacerlo desde... Uy, espérense. Ay, no. Del dolor, ok. El dolor es una cosa que no podemos controlar, es una situación que no podemos decir, no quiero sentir. Somos seres humanos y vamos a sentir. Yo quiero compartirles que personalmente, yo siempre desde que llegué a la iglesia había escuchado las historias de otros y decía, no manches, es que Dios lo sacó hizo algo por esa persona, hizo un milagro, le sanó, no sé, restauró aquello, los bendijo económicamente, y yo pues nomás llegué, hola, y yo pensaba que no tenía un testimonio, que la verdad que nunca había sufrido, pero no, sí había sufrido, solo que el dolor hace que cerremos los ojos, que para no sentir dolor evitamos hablar de eso, o evitamos que las personas vean que estamos sufriendo. Pero el dolor es algo que tienes que sacar, porque si se queda ahí acumulado, poco a poquito, cuando llegue a su tope, lo vas a sacar. Y eso pasa mucho en los niños. Imagina a un niño que lo lastimas, le dices algo hiriente, y el niño en el momento tal vez no lo va a concebir, pero cuando pasan los años y es adolescente, resiente todas esas palabras que en algún momento le dijeron, porque nunca pudo sacar ese dolor. Entonces lo que quiero compartirles es que pues desde el lugar donde estén, yo sé que recordar es muy difícil. Una vez le dije a alguien que pues tenía que excavar ahí en su pasado, y que le iba a doler y que iba a llorar, pero que era necesario para que Dios pudiera transformarlo en sanidad, ¿verdad? Yo quiero compartirles que de esas veces que yo dije, no, es que yo no he sufrido, yo creo que he tenido como 5 dolores así bien gachos, bien intensos, que uno siente que ya se va a ir de esta tierra, ¿no? Dolores físicos y dolores emocionales, porque todos los dolores son válidos. Alguien una vez me dijo, nunca minimices el dolor que sientes, y nunca hagan eso. Por más pequeño que ustedes consideren que sea o muy grande, es dolor y cuenta, y tienen que sacarlo. Les decía, yo tenía esos 5 dolores muy grandes. En 3 me di cuenta que nunca le había pedido a Dios por eso. Como que la situación pasó, yo quise evitar ese dolor, y cuando crecí, pues ya tuve que sacarlo, porque si no, yo no podía continuar enfrente. Y eso es lo que hace el dolor, te pone una barrera y no te permite seguir
en tus relaciones de pareja, de amistades, en tu iglesia, con tus papás, con tus amigos, donde sea. Si tú tienes dolor en tu corazón, se pone una barrera automáticamente porque tienes miedo a que te vuelvan a lastimar, a que te vuelva a doler. ¡Sí es cierto! Y hay heridas que tardan una eternidad. Bueno, no es cierto, no deberían tardar una eternidad, pero nosotros hacemos que tarden más en sanar. Y nuestra pregunta debe ser, ¿qué hice en medio de ese dolor? A veces nos preguntamos, ¿qué hice para merecer este dolor, esta situación? Pero no nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo o qué voy a hacer en medio de este dolor? Cuando la respuesta, ahora que somos creyentes, está en Jesús. Ahí la palabra dice que Él, fueron nuestros dolores los que Él cargó en la cruz. Y no podemos dimensionar que realmente Jesús se llevó nuestros dolores cuando nosotros confesamos nuestra fe. Y la Biblia habla mucho del dolor. Mucha gente no quiere hacer como ruido con la situación del dolor, porque de hecho deberían entrar a mi CNX aquí promocionando, hacer unas preguntas bien intensas, y ayer estábamos hablando mucho de eso. Y en medio de la plática surgió esto que yo les conté de que pues cuando tú eres creyente, Jesús te hace libre, Jesús te sana, Jesús te restaura, pero es bien difícil creerlo porque pues llegas con 1000 heridas y cómo compras la idea de que Jesús se llevó tu dolor. Y entonces uno se pregunta, pero si Jesús hace todo esto, ¿por qué aún sigo sufriendo? ¿Por qué aún sigo teniendo dolor? Y en la misma Biblia más adelante en Corintios y en los Evangelios van a encontrar que tenemos que sufrir con Jesús y que Jesús sufrió. Sí. Imaginen a Jesús humano. O sea, a mí la verdad me encanta ver The Chosen porque ahí se ve un Jesús tan real, y yo digo, bueno, Jesús lloró. O sea, está escrito y aparte en la serie está como Jesús lloró, de por qué yo hago menos mi dolor. Y eso no importa si es mujer o hombre, todos tenemos derecho a llorar y es súper válido llorar y sacar esas emociones. Y en medio de nuestro dolor, bueno, tiene una frase bien chida, el dolor nos lleva a lugares súper extremos. Yo me acuerdo que en medio de mi dolor yo solo quería escapar. Yo ya les había contado antes, yo solo buscaba la manera de desaparecer de la iglesia, de mi existencia, porque yo decía, no, pues es que yo no quiero que el dolor siga haciendo más daño. O sea, cada que recuerdo lloro, cada que alguien me abraza me pongo a llorar, no me puedo reír. ¿Qué está pasando? Pero eso es lo que hace el dolor. El dolor nos lleva a lugares extremos donde no nos podemos preguntar ¿qué va a seguir después? Pensamos en todo, en el trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones, pero nunca pensamos ¿qué puede hacer Jesús por mí en medio de este dolor? Y y miren, no debemos ignorar ese dolor porque ahí va a estar. Pero en nosotros está la decisión de que el dolor pueda o no pueda cambiarnos, porque hay que comprender que a veces hay dolores que son provocados y a veces, o sea, por nosotros mismos, nuestras decisiones, y dolores que son ajenos a nosotros. De los dolores más grandes de mi vida, les voy a compartir, pues uno fue la pérdida de mi abuelito, pero yo no pedí que él se fuera, ¿no? O sea, fue como algo, un día solo desperté, me dieron la noticia y yo sentí que el alma se me fue, pero era un dolor ajeno a mí, pero estaba ahí ese dolor, y luego esas heridas tardan mucho tiempo en sanar. Yo pensaba que todo estaba bien, pero en realidad yo solo estaba evitando hablar del tema y decía, no, pues yo lo recuerdo con mucho amor y está bien, pero no es cierto. Cuando crecí me di cuenta que esa herida seguía súper punzante en mi corazón y que no había sanado ese dolor, pero tuve que aprender que ese dolor era ajeno a mí, que no dijo Dios, te va a pasar esto y te tiene que doler. No, tuve que entender que esa pérdida fue natural, algo que tenía que pasar y que yo tenía que aprender de ese dolor que estaba sintiendo. Con ese dolor yo aprendí que podía ser yo, aún en medio de mi dolor, yo podía reconfortar a otras personas que también sufrieron por esa pérdida, porque yo ya tenía el conocimiento de que Dios podía sanar y que podía restaurar. Y no es que minimizara mi dolor, pero que tenía yo que usar ese dolor para poder sanar el corazón de otras personas, porque así es como funciona. Y hoy dentro de las aplicaciones quiero que sepan que el dolor, la forma en la que uno puede sanar el dolor, la forma en la que puedes ver a Dios obrando en tu vida o que Él está contigo en el proceso, son todos los que te rodean atrás. Sí. Un día solo detente a pensar, o cuando estés pasando una situación muy dolorosa, ¿a quién le puedes contar? Si no le puedes contar a nadie, pues hay un problema con las personas que te relacionas, porque mínimo en alguno debes de ver reflejado a Jesús, y mucha gente te va a decir, yo veo en ti a Jesús. Y si esa persona te lo dijo es por algo, y entonces tú sabes, o si tú mismo has dicho, yo veo a Jesús en ti, tú sabes que le puedes contar a esa persona, porque estás viendo a Jesús, y Él no te va a juzgar ni va a hacer menos tu dolor. Sí. Pero si no puedes pensar en eso,
va a ser muy difícil que puedas ver a Dios como que físicamente. O sea, sabemos que Jesús no puede estar aquí con nosotros físicamente, pero su amor es expresado a través de otros. Otros nos ayudan a sanar. Por eso está el equipo de Elevate, porque puede orar por ti, porque para eso hacemos iglesia, para apoyarnos en nuestros dolores, porque por eso somos el cuerpo de Jesús. O sea, no hay otra respuesta. Y hay en eso, en medio de mi dolor, en otro dolor, por ahí anda el bebé Canvas. Yo tuve un dolor muy grande con él. A él le diagnosticaron una situación y toda mi familia pensó que lo íbamos a perder. Yo creo que fue la primera vez que me estuve viendo llorar así tendida en el piso, y a mí todos los días me dolía. Yo lloraba y era: Dios, ¿por qué no me puede pasar a mí? ¿Por qué su dolor no lo puedo sentir yo? ¿Por qué tiene que sufrir él? Yo lloraba del dolor que estaba sintiendo por él, y lloraba por mi propio dolor, porque yo decía: no, esto va a acabar conmigo. Yo después de él, Dios, ya no me pidas que siga, porque el dolor que está en mi corazón es más grande. Pero yo me acuerdo que después de que lloré enfrente de él y llegué a mi casa y le dije: ok, Dios, ¿qué vas a hacer con el bebé? Dios me dijo: es que ¿por qué pones tus ojos en eso que te está doliendo? ¿No crees que yo sea más capaz de sanarlo? Wow. Y aun cuando pasaran otras situaciones, ¿qué crees que va a pasar con ese dolor que sientes? ¿Cómo crees que vas a sanar esa herida? Y dije: Dios, no sé, pero no quiero que me pase, porque no quiero intentarlo. No me veo en el futuro tratando de sanar esa herida. ¿Cómo alguien te puede pedir eso? Y yo solo podía imaginar a Jesús colgado en una cruz y Dios viéndolo morir, o sea, tal cual. Y para mí fue súper choqueante, porque a veces no podemos entender que Dios también, bueno, yo siento, mi percepción, que Dios siente dolor. O sea, y también lo dije ayer en CNX, yo no puedo pensar o imaginar que Dios no le duele que tú estés llorando, no le duele tu dolor, no le duele lo que estás viviendo, porque Él no quiere que tú sufras y Él no quiere que a ti te duela. Pero hay que entender que estamos en un mundo terrenal donde vamos a sufrir, donde hay dolores ajenos a nosotros que son provocados por otras personas, y dolores que la verdad nos provocamos nosotros mismos por no entender. Metemos la pata una y otra vez, y ahí también es como cuando tus amigos te dicen: ahí no es, y ahí sí es. También tenemos que aprender que hay dolores que nos provocamos nosotros mismos y que no, bueno, sí podemos, pero se siente raro ir con Dios y decirle: quítame el dolor que provocó esa persona, porque cuando estabas con esa persona, Dios te mostró 1000 veces que ahí no era. Y aplica para todo: relaciones, amigos, líderes, etcétera. Y el título de mi prédica es Más allá, así súper sensible. ¿Qué hay más allá de tu dolor? ¿Qué hay más allá de tu situación? ¿Qué hay más allá de Dios? ¿Qué hay más allá de ti? Yo le puse así porque yo pensaba en el dolor como algo súper abstracto. O sea, yo no entiendo cómo funciona el dolor. O sea, se siente en el estómago, lo sientes en el pecho, lo sientes en tu cerebro, son solo emociones, lloras porque así funciona el cuerpo. No sé, pero yo decía: ¿qué hay más allá de mi dolor, Dios? ¿Por qué se siente así el dolor? Y respondiéndome a esa pregunta, pues les decía: Dios nos lleva a lugares extremos, y Jesús decía como: no, pues es que el dolor ya lo cargué yo. De hecho, quiero que leamos, no es que no hay proyección, Hebreos 12:18, espérame, a ver, no me tardo. Dale. Música de elevador. Listo. Dice Hebreos 2:18: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Eso mismo le pasó a Jesús. Jesús pasó por pruebas y dificultades, y yo no me imagino el dolor que sintió Jesús cuando supo que su amigo Lázaro, bueno, él ya sabía que Lázaro iba a morir, ¿no? Pero era inevitable que él no sintiera dolor cuando, o sea, ahí estaba, y como que pues el balde de agua fría de que es que Lázaro está muerto. O sea, tú como imagina tu mejor amigo y en esa situación. Yo sé que a lo mejor, qué afortunado eres si no has perdido una persona, pero si has perdido una persona, ese dolor, yo creo que es de los dolores más difíciles de sanar, de curar. Pero piensa en que Jesús pudo salir de ahí. Él abrazó su dolor, porque eso es lo que tenemos que hacer.
nunca deben dejar su dolor de lado, al contrario, tienen que abrazarlo. Y sé que suena súper random de, ay, voy a abrazar mi dolor, ven, papacho. Pero no me refiero a eso, sino a que abrazar de un modo en el que me duele y está bien que me duele por estas circunstancias y me va a seguir doliendo, pero Jesús me va a sanar y Jesús me va a restaurar. Y este dolor tiene que servir para que yo pueda glorificar a Jesús, porque estoy creyendo y estoy confiando en Él. Esta herida que Él va a sanar, porque es bien difícil sanar, pero que Él va a sanar y tener la convicción y la creencia de que Él la va a sanar, va a hacer que otros puedan ver a Jesús. Porque así funciona, si no el dolor no tendría sentido, de verdad. O sea, les digo, vivimos en un mundo terrenal y yo en mi cabeza imagino que obviamente Dios no quiere que sus hijos sufran, pero pues la regamos tantito, bueno, nuestros antepasados la regaron tantito y por eso existe el dolor. Pero Dios fácil, yo creo que Él diría, todos al cielo. Y está escrito en Apocalipsis que cuando estemos en la vida eterna ya no habrá más dolor, Dios enjuagará toda lágrima de tus ojos. Y tú dices, pues ya no, ya quiero ir al cielo, pues ya la vida eterna. Yo lloro todos los días, Dios, ya quiero que este dolor se quite de mi pecho. Pero piensa otra vez en eso, ese dolor, hay muchísimas personas que no han creído en Jesús, que no, de verdad, hay personas que no sé por qué no creen en que Dios pueda sanar ese tipo de heridas. Pero es que eso es lo que busca Satanás, que a través de esas heridas, de ese dolor, o sea, pueda moverte. O sea, yo de verdad, es que yo siempre le digo a Ernesto que si se pudiera meter en mi mente para entender mis pensamientos, pero imaginen, bueno, yo en mi situación, en medio de un dolor bien grande que tuve apenas el año pasado, en unos meses desafortunados, yo lo único que pensaba era, no, pues ya que se acabe este dolor, ya me quiero ir, porque esos son los pensamientos que llegan, ya no quiero estar en esta tierra física, ya se acabó el propósito que Dios tenía conmigo, Dios no me puede sanar, y es válido pensar así porque somos seres humanos, pero por eso les decía de lo de su red de apoyo, porque hay personas que oran por ti y tú no lo sabes y eso te salva, pero no es necesario que tu dolor, miren, yo voy a decir algo súper fuerte, y es que no puedes vivir con ese dolor toda la vida. No todos los días que te levantes tienes que decirle o hablarle a alguien de tu dolor, porque nunca lo vas a sanar. O sea, si hablas y hablas y hablas y hablas de ese dolor siempre que tienes la oportunidad, nunca va a sanar, porque solo hablas del dolor, pero no hablas a lo mejor de las acciones que provocaron ese dolor, no hablas de lo que Jesús puede hacer, o no estás entendiendo bien lo que está escrito acá, porque Jesús puede sanarlo. Yo, de verdad, está la historia de Pablo en la Biblia. Él en la cárcel escribió una carta. Yo no me imagino el dolor de Pablo de estar encerrado sin saber nada de nadie. O sea, el dolor que sientes. Imagínate, si tú te preocupas porque no sabes dónde está tu hermana, tu mamá, tu papá, quien sea, te preocupas, sientes como que hay algo en el pecho punzante. No, imagínense a Pablo en la cárcel que, pues pobrecito, ahí estaba en medio del dolor y escribió una carta. Y yo cuando leí ese versículo, y también andaba en una temporada triste, fue como, Dios, te voy a escribir una carta. ¿Pero qué voy a escribir en esa carta? Ahí, a ver, dije, creo que sí lo apunté. Sí, ese versículo dice que Pablo escribió una carta. Ay, así, aquí está. Dice, Pablo diciendo, escribo aquella carta con gran angustia en mi corazón, un corazón afligido y con muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Pero lo importante es que le escribí una carta. ¿Cuántas veces le has hablado a Dios de tu dolor? Siempre le dices, Dios, sana este dolor que siento. Y Dios, o sea, yo sé que Dios sabe tu dolor, pero Él quiere escucharte, quiere que le digas, papá, me duele esto, me duele esta situación. Así en específico, como si le estuvieras hablando a una persona. Dan de cuenta que Dios es su terapeuta personal. Escríbele una carta si no puedes. Siéntate en un lugar, ve al parque, no sé, en un lugar privado, y escríbele una carta y dile, Dios, estoy sintiendo este dolor porque me lo provocó a lo mejor esta persona. Yo sé que necesito perdonarla. Fue tal persona, escríbelo porque igual, es que no puedo decirles, pero la otra semana vengan, ¿ok? Pero tienen que escribir tal cual porque eso los va a ayudar a sanar. Dios quiere escuchar por qué les duele su corazón. Él lo sabe, Él sabe por qué les duele, pero quiere escucharlos hablar. Quiere que vean que yo pienso en Dios, que Dios está aquí, yo estoy sentada y yo estoy hablando con Él y yo siento a Dios ahí como un papá y yo voy y le digo, papá, me duele el corazón, y Dios así como de,
Yo lo sé, porque los papás lo saben. Pero ¿por qué te duele? Dime por qué te duele. Y tú ahí con pena, y con miedo, y con tristeza, y con casi llorando, pero tienes que sacarlo. Dios quiere escuchar qué está pasando con ese dolor, quiere ver a una persona humana, quiere sentir, porque yo pienso, si estamos hechos a su imagen y semejanza, pues Dios también sintió dolor en algún punto, y sí lo sintió. Está escrito en el Génesis o por ahí en el Antiguo Testamento, que cuando la tierra se corrompió, Dios sintió dolor. Y yo digo, pues claro que hay alguien que puede entender tu dolor. Sí. O sea, no puedes decir, no, es que nadie me entiende. No, sí, Dios entiende tu dolor. Las personas que están a tu alrededor, pues genuinamente a lo mejor no entiendan tu dolor nunca, pero Dios sí. Por eso tienes que hablar con Él, por eso tienes que buscarle, por eso tienes que, yo diría, escribirle una carta como lo hizo Pablo, y creer que Jesús mismo también sufrió, que Dios sufrió y que Él puede entender tu dolor y tu sufrimiento. Porque ¿cuántas veces pones ese como, no sé si sea un pretexto, pero las veces que no, que evitas orar por eso? Porque yo lo he hecho, he evitado orar por mi dolor. Es como, no, pues es que estoy segura que de verdad Dios ya no puede hacer nada. Y Dios, no, es que sí puedo, pero necesito escuchar, adorarte. O sea, hay un montón de personajes en la Biblia, los salmos, el rey David, o sea, los escribió, y tampoco es que estuviera pasando una temporada chida. O sea, imagínense ser perseguido y tener que esconderte en el bosque, ahí en las piedras. No, pero es que Dios quiere que en medio de tu dolor lo glorifiques y lo alabes. Y yo, de verdad, o sea, esto es bien real. Yo la única forma en la que pude sanar mis dolores fue cantando, o sea, yo sé que no canto chido, pero pues ahí en la comodidad de su casa estaba yo escuchando alabanzas de que mis favoritas, mi top 5, y me puse a cantar como loquita. Y yo dije, o sea, yo sé que estoy sufriendo, yo sé que atrás está pasando algo horrible, pero me siento feliz cuando estoy cantando. O sea, como que se te borra el chip de tu dolor en ese momento, y alabar a Dios sana tu corazón. Sí. Pero es tu decisión si una vez que sientes ese fuego en tu pecho, continúa o lo pierdes. Porque lo pueden soltar. Pero ese es el punto de esta prédica del dolor, que puedas entender que ese dolor está ahí, pero no porque Dios lo haya provocado, no porque Dios quiera verte sufrir, sino porque tienen que pasar circunstancias en nuestra vida que nos permitan crecer y nos puedan ayudar a otros tal vez en el futuro. O sea, yo pienso mucho en mi dolor recientemente del bebé, y yo digo, puedo ayudar a otra persona a decirle, no, es que tu bebé puede ser sano. O sea, yo me acuerdo que veía bebés en la calle y era como, bebé, eres sano. No lo conocía, pero yo declaraba que ese bebé era sano, porque yo no quería que el dolor que yo alguna vez sentí, alguien más lo sintiera. Y eso es lo bonito del dolor, que tú experimentas un tipo de dolor y alguna vez has pensado, yo no quiero que este dolor lo sienta alguien más. O cuando ves, bueno, yo por ejemplo veía a mi papá llorar o con dolor, y yo decía, yo nunca quiero que alguien más vuelva a llorar. Yo era una niña y yo decía, no, pues es que yo no quiero ver a nadie sufrir. Pero ese es el punto de entender, o de ser empáticos, de entender cómo funciona el amor de Dios, porque Dios puede envolverte muchísimo y ese amor es suficiente para sanar todas las heridas, pero solo depende de ti. No depende de la oración que haga el ministro, no depende de la oración que haga el apóstol más grande de la iglesia, no depende del profeta más famoso del mundo. No, una oración no vale nada si tu corazón no está dispuesto a sanar. Pero yo sé que tú puedes sentir en el pecho, de verdad, Dios, quiero sanar, y sentir que no sanas y que no pasa nada. Pero por eso mismo no es un momento, no es una cosa que hagas ahorita, que oremos y después en tu cuarto, en tu casa, ya se te olvidó, o mañana otra vez llega el dolor y es como, Dios, quítame este dolor, Dios, sáname. Sí, está bien que clames, pero es que tienes que sentarte, hablar de ese dolor con Dios y perdonar, tienes que perdonarte a ti mismo principal. Mira, no importa el dolor, no importa lo que te haya hecho otra persona, siempre para sanar un dolor tienes que perdonarte a ti mismo, porque de verdad no hay más culpa más grande provocada por el dolor que la que haces tú a ti mismo. O sea, no importa si alguien más te está culpando o si alguien más te dijo, te hizo, siempre el dolor que sientes en tu corazón es por ti mismo. Yo fui bien dura conmigo cuando pasó lo del dolor. Yo no me sentía merecedora del amor de Dios,
por ese dolor yo decía, no, Dios, es que este dolor que estoy sintiendo me lo merezco, porque esto, y no, porque esto y el otro. Y Dios, no es que lo merezcas o no, es que esto tiene que pasar, porque vas a ver mi obra en tu vida, y así puedes seguir manteniendo tu fe en mí, porque en algún punto tu fe puede tambalear. Y también una vez lo dije, tienes que agarrarte del lugar donde Dios te haya sacado, si así lo quieren llamar, y decirle a Dios, yo me acuerdo que hiciste esto por mí, que pudiste sanar mi corazón, y por eso voy a volver a confiar en ti. Y tienes que pedir por esas experiencias, porque no llegan así de la nada. Y yo sé que todos en este momento tienen un dolor, bueno, espero que no, ojalá, si no tienes un dolor, qué afortunado eres. Pero si tú tienes un dolor en tu corazón, o sí, pues sí, dolor físico, yo quiero que cierres tus ojos, ahí sentado, ahí te hagas palabras, tranquilos, cierra tus ojos. Yo sé que duele, pero necesito que pienses en ese dolor. Sí, no importa si vas a llorar, hay pañuelos, no pasa nada, nadie te está viendo, ¿ok? Tú solo cierra tus ojos y piensa en ese dolor. O sé empático, si no tienes un dolor, qué alegría, pero sé empático y piensa a lo mejor en una persona que está sintiendo dolor, ¿ok? Tranquilos, piensen en esa situación, y una vez que ya lo tengan, pongan la mano en su corazón, piensen en la persona o en ustedes mismos y en su mente o ahí donde están. Bueno, vamos a hacer una oración, decir en el nombre de Jesús, yo hoy, puede ser la oración para ti o para la otra persona, te pido, Señor, que tú conoces mi corazón, sabes lo que me duele a mí o lo que le está doliendo a esa persona. Te pido que en medio de la ruina pueda ver tu gloria, pueda ver tu sanidad. Te pido que este dolor no desbarate mi vida, que este dolor sea una prueba de que tu amor existe. Yo hoy decido reconocer que algo me está doliendo, que hay algo en mi corazón que duele, pero que hoy vengo a ti confiado de que tú puedes sanar esas heridas, de que eres el único que puede sanar este corazón. Y hoy en el nombre de Jesús te entrego mi dolor, reconozco que duele y sé que lo vas a sanar. Yo confío en ti y pido porque mi corazón sea sanado. En el nombre de Jesús. Amén. Y una cosa más, antes de que se pongan de pie. Nunca piensen que por estar sufriendo están teniendo una mala vida. Jamás piensen eso. El dolor, no están teniendo una mala vida, de verdad que solo están alejados de Dios. Porque Dios puede sanar. O sea, hay miles de personas que les cuentan que, por ejemplo, yo a la profeta Liz, y ella siempre está gozosa, siempre está feliz. Y yo he pensado que nunca ha tenido un dolor en su vida, y alguna vez platicando o en sus clases sí ha tenido dolores, pero siempre ha preferido, siempre su opción, su enfoque número uno siempre ha sido Jesús. Y ella lo ha dicho, en medio de lo que puede pasar, ella siempre está alabando, de verdad, está alabando. Y eso es lo mismo que tú puedes hacer. Si no sabes cómo orar, pon una canción así de que alegre, que glorifique a Dios, y olvídate de ese dolor y alábalo. Canta y no permitas que ese dolor te haga sentir que tu vida no está valiendo en este momento. Al contrario, ese dolor tiene que servirte para sanar, tiene que servirte para que tú le muestres a otros que Jesús existe, y no minimicen nunca su dolor. Y yo quiero que se pongan de pie.